spywares. Desafortunadamente, no en todas las ocasiones el realizar ese tipo de mantenimiento funciona porque los problemas quizás provengan de otro lado. En este caso podría quizás ser un problema referente a tu disco duro y tal vez tú no estés detectándolo. Con este video, te repito, te voy a mencionar aquellos síntomas que podrían quizás estar afectando tu disco duro en este momento. Como muchos de ustedes saben, un disco duro por dentro tiene diferentes partes, tal y como lo estás viendo aquí en pantalla, en donde cualquiera de ellas puede dañarse en cualquier momento sin previo aviso. No precisamente esto puede pasar con laptops cuando llevan un golpe, pero también puede pasar en una computadora de escritorio bajo otras circunstancias. Uno de los primeros síntomas que yo te voy a mencionar el día de hoy es con respecto a los ruidos que un disco duro pueda hacer. El día de hoy te voy a presentar unos ejemplos de sonidos que provienen de un disco duro dañado para que más o menos te des una idea de cómo puede sonar. Este ejemplo lo voy a tomar en base a un disco duro marca Maxtor, pero considera que los sonidos que vas a escuchar a continuación van a ser muy parecidos a cualquier otra marca de disco duro porque casi todos se comportan de la misma manera. Cabe mencionar que esto no aplica para discos duros de estado sólido, ya que estos no contienen los mismos mecanismos internos que los discos duros convencionales. Vamos a empezar con el número 1. Este se trata de la cabeza dañada. La cabeza dañada se refiere al lector que se encuentra en la parte de arriba de un disco duro, el cual busca la información sobre la superficie de ese mismo disco duro. En algunas ocasiones se podrían escuchar sonidos como clics, se podrían escuchar sonidos como de golpe o como si estuvieran tocando, o de igual manera quizás se podrían escuchar sonidos como de beep. Vamos a el primer ejemplo para que más o menos te des una idea de lo que podrías estar escuchando en este momento dentro de tu PC. Este es el sonido número 1. Si tú te das cuenta, es una especie como de golpe. Pareciera como si estuviera atascado o algo lo estuviera deteniendo. Así es más o menos como se va a escuchar en el ejemplo número 1 cuando tiene tu disco duro la cabeza dañada. Pasando con el número 2, también tiene que ver con la misma cabeza dañada, pero con otro tipo de sonido diferente, más o menos como esto que te presento. Aquí lo tenemos. Este también es otra especie como de golpe, pero es un poquito como más rápido, ¿no? Pasando con el número 3, tiene que ver con los ejes atascados. Esto del eje atascado tiene que ver con partes que están girando o que están en constante movimiento dentro de tu disco duro, y en este ejemplo número 3 más o menos se iba a escuchar de esta forma. Si tú te das cuenta, se escucha como si fuera una especie de sonido de teléfono celular. Si tú alguna vez has escuchado ese ruido, pues bueno, puede ser que tu disco duro esté fallando. Pasando con el número 4, también tiene que ver con el eje atascado, pero en esta ocasión te voy a presentar un sonido diferente que puede estar haciendo, y es el siguiente. Aquí lo tenemos. Es también una especie como de sirena, tal y como lo escuchaste, algo que puede estar sucediendo en este momento dentro de tu PC, en tu disco duro. Si tú de repente escuchas cualquiera de estos ruidos, pon atención para que obviamente determines si posiblemente se pueda estar dañando tu disco duro. Ahora, en conjunto con esta información o estos sonidos que te acabo de presentar, también quiero mencionarte que otro factor es cuando tu sistema operativo se siente extremadamente lento. Muchas personas a veces formatean su computadora, pero después de formatearla, básicamente la computadora se siente exactamente como la tenían anteriormente antes de formatearla. Me refiero a la velocidad. Esta no es realmente tan rápida y en algunas ocasiones puede afectarles aún teniendo buenas características de velocidad en su computadora original. Si este es un síntoma que te está sucediendo en este momento, posiblemente tu disco podría estar empezando a fallar.
Otro factor también pueden ser errores cada vez que tú intentas quemar un disco o un DVD. Yo no sé qué tipo de programa utilices para quemar discos o DVDs, pero si de repente te das cuenta que te empieza a fallar y a fallar, si tú ya determinaste que el programa está bien instalado y debería estar funcionando correctamente, quizás el factor de ese error podría ser el disco duro que está próximo a ser dañado. Otro factor que también tenemos es que nuestra PC se reinicia por sí sola. A muchas personas les ha sucedido en alguna ocasión. Si a ti te pasa este problema muy frecuentemente, podría ser un problema directamente del disco. Si tú ya has probado cualquier otro procedimiento y tú determinas que sigue pasando este mismo problema, obviamente podría ser el disco duro. El próximo podría ser también la famosa pantalla azul. ¿A cuántos de ustedes no les ha sucedido que les aparece esta pantalla azul? De repente hay que apagar la máquina o se apaga por sí sola. Quiero mencionarles que en algunas ocasiones esta pantalla azul proviene de hardwares que tú conectas por medio del USB a tu PC y de repente causan un conflicto con el sistema operativo debido a que quizás tu PC no cuenta con los recursos suficientes para poder tener ese dispositivo conectado. Mucha gente a veces carga sus teléfonos celulares por medio de su PC, desconectan el celular, pero se les olvida desconectar el cable de la PC. Todo eso es malo porque puede causar este tipo de errores. O incluso si tu computadora internamente no tiene una fuente de poder suficiente para satisfacer todos los dispositivos que tú tuvieras conectados en tu PC en este momento, esta pantalla azul podría aparecerte debido a esa causa. Pero cuando a aquellas personas no precisamente les pasa el error con respecto a lo que les acabo de mencionar, el factor podría ser el disco duro que esté próximo a dañarse. Vamos a pasar con el próximo factor y esto podría ser quizás errores al momento de guardar un archivo. Es más que obvio que si tú tratas de guardar archivos en tu computadora y de repente tienes muchos errores, no se pueden salvar, entonces un problema podría ser tu disco duro que está próximo a descomponerse. Debes de tener mucho cuidado. Y finalmente, para aquellas personas que utilicen quizás discos duros externos, en muchas ocasiones, al conectar este disco duro externo por medio del cable USB, muchas veces tu PC no lo reconoce. Ahora, si no te lo reconoce, lo que yo te recomendaría es que probaras, de ser posible, conectarlo en otra computadora diferente a la tuya para que determinaras si el problema viene de tu sistema o si realmente es el disco duro que está empezando a fallar. Nuevamente repito que estos síntomas aplican únicamente para discos duros regulares, porque recuerda que también están los discos duros sólidos y estos funcionan de una manera diferente. Un disco sólido es más o menos como el que estás viendo aquí en pantalla. En algunos casos son más pequeñitos y realmente no tienen este tipo de circuitos o sistema interno como lo podría tener un disco duro regular. Entonces, esto ha sido todo el día de hoy. Espero realmente te haya aclarado algunas de tus dudas y me gustaría que dejaras un mensaje debajo y me dijeras si tu computadora tiene en este momento alguno de